everybody. Je vais essayer de vous raconter l'histoire du plus mauvais cascadeur du monde et de ses métamorphoses en bord de ciel. Voy a tratar de contarnos la historia del peor acróbata del mundo y de su aventura al borde del cielo. Je vous demande déjà de faire une ovation pour Isabelle qui sera ma voix espagnole. Et pour Stefano Bertoglio qui est presque espagnol. Alors c'est l'histoire du plus mauvais cascadeur du monde et moi je vais essayer de faire déjà une cascade, c'est lire un petit peu en espagnol. Esta es la historia del peor acróbata del mundo y encima yo voy a tratar de hacer una acrobacia que es leer en español. Me llamo Tom Hematoma Cloudman. Dicen por ahí que soy el peor especialista de escenas arriesgadas del mundo, lo cual es del todo falso. Estoy dotado de una torpeza física fuera de lo común. Tengo la extraordinaria capacidad de golpearme cómicamente con las cosas. La libertad de los pájaros me impresiona. Paso horas estudiando su vuelo, quizás los observé demasiado. Ya en el patio del colegio andaba en patines con la esperanza de volar y de escamotear algunos besos a aquellas mujeres en miniatura que eran bellas pero demasiado mayores para mí. Me caía a menudo y volaba poco, a no ser que fuera en 1000 pedazos y con 1000 moratones como resultado. No obstante, a la menor señal de interés por parte de mi público, me invadía una sensación de invulnerabilidad tan ridícula como agradable. Hice todo lo posible para que esa sensación perdurase. Rodar desde el tejado del colegio, encaramarme a un viejo skate sacudiendo las alas de cartón, intentar alzar el vuelo en una bicicleta y darse un parabrisas con dientes rotos. Eso, por solo citar algo. Cuanto más porrazos me daba, más famoso me hacía. Algunos me retaban solo para verme salir mal parado. Se reían mucho de mí. I like your French accent when you laugh. Y me di cuenta de que aquello, esa mezcla de emociones y adrenalina que se llama espectáculo, me encantaba. A veces me levantaba rodeado de zapatos de charol multicolores. Nunca supe resistirme a las voces de aquellas muñequitas que susurraban otra vez. Sin embargo, caerme nunca ha sido un fin en sí mismo. Lo que me resultaba interesante es ese breve momento épico e incongruente que precede a la caída, el vuelo. Siempre necesitaba más emociones, más alto, más rápido, más lejos, más tiempo. Vivía como una peonza de carne y hueso. Solo mantenía el equilibrio en movimiento. Mi comportamiento empezaba a preocupar a mi familia. Debí encontrar un modo de integrarme y de ganarme un poco la vida. Entonces tuve una idea. ¿Por qué no montar un espectáculo de artes populares y escenas de riesgo fallidas? Podía contar historias, tocar la armónica, saltar, cantar, quizá volar, con toda seguridad caerme, y hacerlo todo con un espíritu solidario. Tenía que marcharme ya. Necesitaba un vehículo, un carapazón en el que cubrirme con mayor facilidad. Un coche hubiera sido demasiado peligroso. El autoloco de fabricación casera que utilizaba para bajar a toda prisa la urbanización demasiado frágil. De esta manera nació la idea de un ataúd con ruedas. Mi ataúd rodante se reveló como un auténtico imán para los curiosos. Hasta los viejos que decoran los bancos públicos me prestaban atención. Normalmente aparcaba bajo un árbol platanero y tocaba un rato la armónica.
oculto en mi habitáculo. Cuando el murmullo ambiental me indicaba la presencia de una audiencia suficiente, comenzaba el espectáculo. Brincaba al tiempo que escupía confetis, improvisaba en torno a la muerte de Papá Noel mientras me marcaba unos pasos de claqué al ritmo de una canción de Johnny Cash. Et la transition incroyable. Y esta es la transición increíble. Si vous faites une ovation qu'on a l'impression que c'est le Real de Madrid qui a marqué 6 buts d'affilée, Si hacéis una ovación tan grande como si el Real Madrid hubiera marcado 6 goles, peut-être qu'on peut jouer à tous une chanson de Johnny Cash. quizá podamos tocar una canción de Johnny Cash. Thank you very much. There's no grave can hold my body down. There's no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise up to the ground. There's no grave can hold my body down. Oh, there's no grave can hold my body down. Well, look out down the river. Why do you think I say I feel the angels thunder given hold to me? There's no grave I can hold my body down. There's no grave can hold my body down. Well, meet you, mother and father. Meet me down the river road. Meet me, father and mother. Meet you down the river. There's no way I can hold my body down. There's no grave 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 can hold. There's no grave can hold my body down. Ma voix espagnole. Y esto es para poner a prueba la capacidad de respuesta de mi voz española. Guachi, guachi, guachi. Ok. Tom Cloudman se retrouve donc à l'hôpital et il apprend qu'il a une maladie incurable. Tom Cloudman se encuentra en el hospital y le dicen que tiene una enfermedad incurable. Dans un premier temps, c'est comme le 11 septembre sous son crâne, il est comme plaqué au sol. En un primer momento se siente como si se hubiera producido dentro de su cabeza el 11 de septiembre, se siente pegado, aplastado. Le grand air lui manque, la liberté. Il ne sait pas comment il va s'en sortir, mais rapidement, il se décide de se reconnecter à ses rêves d'enfant les plus précieux. Su gran sueño, la libertad, no sabe cómo va a volver a conectar con eso, pero decide muy rápidamente conectar con su sueño de infancia. Il commence à se poser la question, mais pourquoi je suis devenu le plus mauvais cascadeur du monde? Et pourquoi je me suis retrouvé dans cet hôpital? Empieza a preguntarse, ¿cómo es que yo me he convertido en el peor acróbata del mundo y cómo es que he llegado a este hospital?
parce que depuis qu'il est tout petit, il ne rêve de qu'une chose, c'est voler. Y esto es porque desde que es muy pequeño, su único sueño es volar. Alors, c'est pas comme un schizophrène qui pense qu'il est capable de voler, qui va se jeter de la fenêtre et qui va penser qu'il peut décoller. No se trata de un esquizofrénico que piensa que puede volar de verdad y se propone saltar por la ventana para expandir sus brazos y volar. Non, Tom Cloudman, c'est plutôt du genre, il sait qu'il va se casser la gueule, mais c'est pas grave, il y va quand même, parce que le moment qui s'appelle juste l'envol, entre quand il se jette et quand il atterrit, c'est peut-être ridicule, mais c'est spectaculaire. Al contrario, él sabe muy bien que va a estamparse, pero le da lo mismo, lo intenta de todos modos, porque ese momento en el que da el salto y en que se cae, ese es el momento que puede ser ridículo, pero es el momento fascinante. Alors il se dit, il faut que je donne du sens au temps qu'il me reste. Y entonces dice, tengo que dar sentido al tiempo que me resta. Il commence, quand l'hôpital s'éteint, Y cuando el hospital se apaga, à ouvrir ses oreillers, empieza a desgarrar sus almohadas, à en extraire les plumes, a extraer sus plumas et avec un petit peu de sparadrap, y con un pequeño esparadrapo à se coller les plumes sur le corps, empieza a pegarse las plumas al cuerpo se constituer comme un costume d'oiseau super-héros. para construirse o hacerse un traje de pájaro superhéroe. Sa manière à lui de se reconstituer un costume viable pour continuer à rêver et se bagarrer contre la maladie. Y esa es su forma en la que él se va a hacer un traje que le va a permitir luchar contra la enfermedad y continuar su sueño. Mais rapidement, Pero il a pas assez de rápidamente, plumes, il a vidé tous ses oreillers, donc il commence à faire des espèces de grandes épopées dans les couloirs où il va piquer des oreillers de ses voisins. lo que hace rápidamente, una vez que gasta las plumas de su almohada, es hacer incursiones epopélicas como epopeyas por los pasillos y empieza a robar las plumas de las almohadas de otras habitaciones. Plus ça va, puis il commence à ressembler à un oiseau d'hôpital un peu étrange. Alors, il vole toujours aussi mal et aussi peu, si ce n'est sur des chariots repas. Y resulta que se convierte en una especie de pájaro hospitalario que vuela muy mal porque solamente es capaz de volar encima de los carros de la comida y de otras cosas. Mais si vous lui faites une deuxième ovation comme s'il était là, à ce Tom Cloudman, peut-être comme si vraiment le Real avait battu le Barça ou ce genre de choses incroyables et impossibles, peut-être qu'il pourra vous chanter une chanson de son groupe Dionysos qui est connectée à cette histoire d'hôpital, de plumes et de skateboard à roulettes cercueil. Pero si hacéis una ovación suficientemente fuerte hacia Tom Cloudman, de hospitalario, que ha sido capaz de hacer todo eso y que no deja sus sueños, entonces a lo mejor podré cantar una canción del grupo Dionisios relacionado con Tom Cloudman y con sus ataúd y su juego volandero. No.
un orchestre symphonique de scie. Quiero una orquesta sinfónica de cierres. Deux. De cíes, perdón. Una orquestra sinfónica de scies, perdón. Los scies, perdón. Sí. Scies, perdón. Scies, perdón. ¿Cíes, perdón? Don't forget to let me move. Don't forget to let me. Don't forget to let me move. Don't forget to let me. Oh, take it all. Take it all. Don't forget to let me move. Don't forget to let me. Don't forget to let me move. Don't forget to let me. Put some stickers on the faces everywhere. Don't forget to let me move. Don't forget to let me. Don't forget to let me move. Don't forget to let me. Please put some stickers on the pixies. Deuxième saut de la journée. Comme le 11 septembre sous son crâne, il est comme plaqué au sol. En un primer momento se siente como si se hubiera producido dentro de su cabeza el 11 de septiembre, se siente pegado, aplastado. Le grand air lui manque, la liberté. Il ne sait pas comment il va s'en sortir, mais rapidement, il se décide de se reconnecter à ses rêves d'enfant les plus précieux. Su gran sueño, la libertad, no sabe cómo va a volver a conectar con eso, pero decide muy rápidamente conectar con su sueño de infancia. Il commence à se poser la question, mais pourquoi je suis devenu le plus mauvais cascadeur du monde et pourquoi je me suis retrouvé dans cet hôpital? Empieza a preguntarse, ¿cómo es que yo me he convertido en el peor acróbata del mundo y cómo es que he llegado a este hospital? Parce que depuis qu'il est tout petit, il ne rêve de qu'une chose, c'est voler. Y esto es porque desde que es muy pequeño, su único sueño es volar. Alors, c'est pas comme un schizophrène qui pense qu'il est capable de voler, qui va se jeter de la fenêtre et qui va penser qu'il peut décoller. No se trata de un esquizofrénico que piensa que puede volar de verdad y se propone saltar por la ventana para expandir sus brazos y volar. Non, Tom Cloudman, c'est plutôt du genre, il sait qu'il va se casser la gueule, mais c'est pas grave, il y va quand même, parce que le moment qui s'appelle juste l'envol, entre quand il se jette et quand il atterrit, c'est peut-être ridicule, mais c'est spectaculaire. Al contrario, él sabe muy bien que va a estamparse, pero le da lo mismo, lo intenta de todos modos, porque ese momento en el que da el salto y en el que se cae, ese es el momento que puede ser ridículo, pero es el momento fascinante. Alors il se dit, il faut que je donne du sens au temps qu'il me reste. Y entonces dice, tengo que dar sentido al tiempo que me resta. Il commence, quand l'hôpital s'éteint, Y cuando el hospital se apaga, à ouvrir ses oreillers, empieza a desgarrar sus almohadas, à en extraire les plumes, a extraer sus plumas et avec un petit peu de sparadrap, y con un pequeño esparadrapo à se coller les plumes sur le corps empieza a pegarse las plumas al cuerpo pour se constituer comme un costume d'oiseau super-héros. para construirse o hacerse un traje de pájaro superhéroe. Sa manière à lui de se reconstituer un costume viable pour continuer à rêver et se bagarrer contre la maladie. Y esa es su forma en la que él se va a hacer un traje que le va a permitir luchar contra la enfermedad y continuar su sueño.
Two of nights going down, or two, no. Est-ce que je peux avoir un orchestre symphonique de si? Quiero una orquesta sinfónica de sierras. Deux. De síes, perdón. Una orquestra sinfónica de si, perdón. The seas, perdón. Seas, perdón. Seas, perdón. Sí, es perdón. Don't forget to let me go. Don't forget to let me. Don't forget to let me go. Don't forget to let me. Please, put on, take it all, the faces everywhere. Don't forget to let me go. Don't forget to let me. Don't forget to let me go. Don't forget to let me. Please, put some stickers, cut faces everywhere. Don't forget to let me go. Don't forget to let me. Don't forget to let me go. Don't forget to let me out, please. Put some sticker on Dixie's every way. Deuxième saut de la journée. Like monsters in love. We'll live like monsters in love. Je pense que vous pouvez faire une ovation pour Endorphine, ladies and gentlemen. We'll live like monsters in love. I've stolen your perfume last night on your bathroom floor. I've drank all the bottles and I feel like I was riding my bike into the forest of your black hair. La véritable endorphine, ladies and gentlemen. We'll live like monsters in love. Drunken trees of whiskey in the veins, eat them all. Drunken birds got whiskey in the veins, eat them all. The night is a friend of mine, I'm sure she'll hide us down by the homes. Nobody can see us, nobody can tell us. Whoa, wake up, my baby, light up your body, follow the big trees, not let the shadows dancing like a musical. Follow the dead trees, not like the shadows dancing like a musical. Cause love back monsters
monsters, pretty when they hug, and that did we live like monsters now. We live like monsters, like monsters now. We live like monsters, like monsters now. We live like monsters, like monsters now. Veritable endorfina. Y no olvides suscribirte a mis redes, donde podrás encontrar más información y artículos sobre el mundo de la escritura, de la publicación y de eventos relacionados con la literatura.